Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases de Semiología 1 y recordando que estamos avanzando el examen físico regional. Hoy toca avanzar la parte de abdomen. En relación a la exploración física del abdomen, debemos tomar en cuenta que el paciente debe encontrarse en decúbito dorsal con la cabeza apoyada sobre una almohada. Las piernas deben estar extendidas y las manos a los lados del cuerpo. El médico o examinador se va a ubicar a la derecha del paciente. Es necesario que para realizar la exploración física, sobre todo en el momento de la palpación, entibiar o calentar las manos antes de proceder con la palpación. La iluminación es muy importante, sobre todo en la inspección del abdomen. Esta debe ser transversal, la que nos permita acentuar los desniveles que pueden surgir en la pared abdominal. Y también es importante el poder cubrir las zonas que no se están explorando en el paciente. Es decir, utilizar una sabanilla para cubrir los genitales del paciente. En relación a la exploración física del abdomen, vamos a realizar una pequeña alteración en relación al orden que habitualmente seguíamos en el examen físico. El orden habitual consistía en empezar con la inspección, continuar con la palpación, la percusión y finalmente la auscultación. Cuando vamos a realizar la exploración física del abdomen, debemos cambiar este orden. Empezamos con la inspección. Vamos a continuar con la auscultación, después la percusión y finalmente, por último, la palpación. Esto nos va a permitir, sobre todo en la auscultación, que los sonidos que vayamos a escuchar sean los espontáneos del paciente y no provocados por la percusión y la palpación. Para la exploración física del abdomen debemos situarnos topográficamente en el mismo. Podemos tomar en cuenta 4 cuadrantes o también delimitar el abdomen en 9 regiones. Por ejemplo, aquí tenemos 2 imágenes que nos muestran la topografía abdominal en 4 cuadrantes. Los mismos que se delimitan por el trazo de una línea vertical y otra línea horizontal que se cruzan perpendicularmente a nivel del ombligo. Esto va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes.
un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y finalmente un cuadrante inferior izquierdo. Dijimos que también se puede dividir topográficamente el abdomen en 9 regiones. Estas 9 regiones van a estar delimitadas por 2 líneas horizontales y también por 2 líneas verticales. Las 2 líneas horizontales en relación a la línea superior o subcostal va a pasar por la parte inferior de las décimas costillas. Esta es nuestra línea horizontal superior. La línea horizontal inferior se va a trazar a través de las crestas ilíacas. En relación a las 2 líneas verticales, estas pasan por el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la línea media. Por lo tanto, va a estar a la mitad de esa delimitación. Y es así que se van a delimitar los 9 cuadrantes. Los que van a estar a los lados van a ser los hipocondrios. El hipocondrio derecho en un lado y el hipocondrio izquierdo en el otro lado y en la parte superior. Por debajo van a estar los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo. Más abajo tenemos las fosas ilíacas. La fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y en la parte central vamos a tener de arriba a abajo el epigastrio, la región umbilical o mesogastrio y finalmente el hipogastrio. Y así se delimitan las 9 regiones dentro de la topografía abdominal. Una vez que ya nos hemos ubicado en relación a la topografía del abdomen, vamos a empezar ya con la exploración del mismo. Y como dijimos, iniciamos con la inspección. En la inspección tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. La forma del abdomen. Ver si en la región abdominal se pueden evidenciar cicatrices, estrías, equimosis. Ver si se evidencian signos de circulación colateral, las características del vello pubiano, el ombligo. Observar si es que hay latidos en la superficie abdominal o los movimientos peristálticos. O tal vez tenemos hernias, protrusiones o podrían también encontrarse eventaciones. En la inspección vamos a
realizarlo tomando en cuenta dos tipos de inspección. La inspección estática y la inspección dinámica. En relación a la inspección estática, vamos a ver la forma del abdomen. Indicar que en condiciones normales el abdomen es plano en la parte superior y levemente abovedado en la parte inferior. Ahora, podemos en algunos casos observar un abdomen totalmente distendido. Puede estar distendido con el ombligo hacia afuera, que generalmente se encuentra en pacientes con obesidad, gran meteorismo. Estos pacientes, tienen el abdomen distendido con el ombligo hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. Pacientes con obesidad o con meteorismo importante. O este abdomen puede estar distendido con el ombligo hacia afuera o procedente. Este sí es el caso de nuestros pacientes con ascitis. Ahora, en pacientes con ascitis antiguas, debido a la ubicación del líquido en las regiones laterales, se puede evidenciar un abdomen completamente distendido, afectando sus regiones laterales y dando una forma de un abdomen en batracio, como vemos en esta figura. Esto sucede en pacientes con ascitis antiguas. El abdomen puede estar distendido con un predominio superior, intermitente y postprandial. Este es el caso de las dispepsias por ingestión de gaseosas, azúcares, aerofagia, retardo de la evacuación gástrica, hipotonía intestinal. La distensión del abdomen o abovedamiento en el otro sentido, es decir, desde el pubis hacia arriba, podemos encontrar en el embarazo, en pacientes con fibromas uterinos, en un globo vesical o en quistes de ovario. También pueden existir abovedamientos asimétricos, como por ejemplo en las visceromegalias y en tumores. Podemos encontrar otros hallazgos en el abdomen a la observación o a la inspección, como ser lipomas subcutáneos. También podemos ver hernias. Es muy importante distinguir las hernias de las eventaciones. Las hernias van a ser la protrusión de una víscera por los puntos débiles naturales de la pared abdominal en este caso. Por ejemplo, la hernia umbilical, la hernia inguinal y las eventaciones, al igual que las hernias,
son también una protrusión de una víscera, pero esto ya no es a través de los puntos débiles de la pared, que son naturales, sino va a ser por defecto de los músculos abdominales a nivel de una cicatriz quirúrgica. Por lo tanto, aquí tenemos una cicatriz quirúrgica, la cual va a constituir una eventración cuando haya una protrusión de una víscera a nivel de esta cicatriz quirúrgica. A la inspección del abdomen también vamos a ver lo contrario. Si observábamos un abdomen distendido, esta vez también podemos encontrar un abdomen en forma cóncavo o excavado. Esto generalmente en pacientes con desnutrición. Adicionalmente a la forma cóncava excavada del abdomen, la pared abdominal va a estar hipotónica y también se pueden evidenciar pliegues abundantes. Podemos también observar en el abdomen, en circunstancias especiales, como por ejemplo en una peritonitis, el llamado abdomen en tabla, que consiste en una contractura muscular que deja la superficie del abdomen de manera plana, como una tabla, sin movilidad respiratoria y acompañado de dolor. Esto es el abdomen en tabla. Indicamos también de que en el abdomen se pueden apreciar algunos latidos, como por ejemplo en el epigastrio se podría observar los latidos correspondientes a la aorta, que patológicamente puede ser, por ejemplo, un aneurisma de aorta o un ventrículo derecho agrandado, cuando apreciemos latidos a nivel abdominal. En personas muy delgadas se puede observar también, aparte de los latidos, los movimientos peristálticos. Estos suelen ser de corta duración y corresponden a los movimientos del intestino delgado. En obstrucción intestinal, en la lucha con el obstáculo, la contracción intestinal suele ser muy dolorosa y vigorosa, que puede ser vista aún con un panículo adiposo normal. Esto en la obstrucción intestinal. Debemos también observar la piel del abdomen, ver si esta presenta circulación colateral, si presenta cicatrices quirúrgicas o presenta estrías atróficas por distensión previa de la piel, por ejemplo en los casos de obesidad, ascitis, el embarazo, o también estrías por
alteraciones hormonales, como ser el síndrome de Cushing. En la piel a nivel del abdomen, más específicamente alrededor del ombligo, se suele apreciar manchas hemorrágicas en algunos casos. Estas manchas hemorrágicas alrededor del ombligo constituyen el signo de Harsted-Cullen, que se da generalmente en pacientes con embarazo tubárico roto, también en las pancreatitis agudas tardías. Suele aparecer este signo de Harsted-Cullen, que son manchas hemorrágicas alrededor del ombligo. Y también suelen aparecer estas manchas hemorrágicas, aquí tenemos alrededor del ombligo, también suelen aparecer en los flancos. Cuando aparecen estas manchas hemorrágicas en los flancos, estamos frente a un signo de Gray-Turner, que, como se les indicó anteriormente, sugieren embarazo tubario roto o pancreatitis aguda. El vello pubiano. El vello pubiano normalmente es de aspecto triangular en la mujer y romboidal en el hombre. El vello pubiano suele tener una disminución en su cantidad en la insuficiencia hepática o puede también sufrir alteraciones en su distribución en los trastornos hormonales. El ombligo. El ombligo puede encontrarse desplazado por retracciones de la pared o por tumores intraabdominales. El ombligo puede ser asiento de hernias o metástasis de tumores intraabdominales en forma de nódulos que al crecer terminan infiltrando la piel, como por ejemplo el nódulo de la hermana María José. Este es el nódulo de la hermana María José, que ella lo describía como un botón a nivel del ombligo. Esto, como se les había indicado, en metástasis de tumores intraabdominales. Con eso concluimos la inspección estática. Para realizar la inspección dinámica, pedimos a nuestro paciente de que realice una inspiración profunda con el objetivo de inflar el abdomen y luego que chupe su abdomen, es decir, que lo retraiga para poner en evidencia hernias, eventaciones, hepatomegalias, esplenomegalias que no fueron identificadas en la inspección estática. La incapacidad del paciente para realizar estas indicaciones sugiere inflamación pleural, absceso sufrénico o peritonitis. La inspección dinámica, mediante esta maniobra, consigue aumentar la presión intraabdominal, lo que va a evidenciar hernias o eventaciones, o también, mediante esta maniobra de esfuerzo, se puede apreciar la separación de los músculos rectos anteriores del abdomen,
como en la figura aquí, a lo que se conoce como diástasis de los rectos. La auscultación. En la auscultación del abdomen debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Auscultar los ruidos hidroaéreos o también conocidos como borborismos, soplos, frotes y auscultar el murmullo venoso. La auscultación se va a realizar con la membrana del estetoscopio y con el paciente respirando lentamente o en apnea. Los ruidos hidroaéreos o borborismos. Estos, a la auscultación, son suaves, continuos, con una intermitencia de 5 a 30 por minuto. No son dolorosos y a veces suelen oírse a distancia. Los ruidos hidroaéreos son producidos por la movilización del contenido líquido gaseoso del intestino. Cuando aumenta el contenido gaseoso, ya sea por la ingesta de gas o alimentos que se fermentan, los ruidos hidroaéreos se van a tornar más intensos y frecuentes. En las gastroenteritis agudas alcanzan su máxima intensidad en los momentos de dolor, a lo que conocemos como cólico intestinal. La distensión abdominal con presencia de ruidos hidroaéreos de lucha, intensos, prolongados y acompañados de dolor, van a sugerir ilio mecánico. Y de lo contrario, y de manera contraria, cuando exista un silencio abdominal, es decir, no se oyen los ruidos hidroaéreos, un silencio abdominal va a sugerir ilio paralítico. Los soplos. Si hablamos de soplos y auscultamos a nivel de la aorta abdominal, si percibimos un soplo podría ser producto de un aneurisma. También podemos eventualmente en pacientes con estenosis en la hipertensión renovascular auscultar soplos de las arterias renales o en las arterias renales. O soplo a nivel de la arteria mesentérica en la angina abdominal. Alguna vez también se pueden auscultar frotes sobre el hígado y sobre el vaso por perivisceritis en el infarto hepático y esplénico. El murmullo venoso es de tono suave a nivel umbilical y se suele auscultar en la hipertensión portal, lo que indica repermeabilización
de la vena umbilical, el murmullo venoso. Continuamos con la exploración física y ahora vamos a percutir. En la percusión debemos tomar en cuenta el timpanismo abdominal, el timpanismo del espacio de Traube, la matidez fija en caso de tumores, en caso de percutir la vejiga o visceromegalias, y la matidez desplazable en casos de ascitis. La percusión la vamos a realizar de arriba hacia abajo, en forma radiada desde el apéndice cifoides hasta la zona del hipogastrio. Una vez que percutimos de esta manera, vamos a continuar percutiendo desde el apéndice cifoides hasta las fosas ilíacas en forma radiada, siguiendo las manecillas del reloj. Esa es la forma de percutir. La utilidad de la percusión abdominal nos va a permitir delimitar órganos macizos, como ser el hígado y el vaso. O tumoraciones también. Todos estos nos van a dar un sonido mate o de matidez. Mediante la percusión podemos delimitarlos. En el resto del abdomen, la percusión nos va a dar un sonido timpánico. El espacio semilunar de Traube. El espacio semilunar de Traube se encuentra ubicado en la porción torácica del hipocondrio izquierdo. Aquí. Este es el espacio semilunar de Traube, que está delimitado por el hígado a la derecha, por el vaso a la izquierda, por el corazón hacia arriba y el reborde costal hacia abajo. El espacio semilunar de Traube normalmente es timpánico. Pero suele presentar matidez este espacio en casos de esplenomegalia. En casos de esplenomegalia, por ejemplo aquí. En casos de derrame pleural izquierdo, en un agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado y los tumores voluminosos del techo gástrico. En estas circunstancias, el espacio de Traube cambia del sonido normal timpánico a un sonido de matidez. En un abdomen distendido, nosotros vamos a encontrar timpanismo. Y este timpanismo va a aumentar con el incremento del contenido gaseoso. Como por ejemplo, en el neumoperitoneo hay un aumento del timpanismo abdominal y en el meteorismo. Cuando existe presencia de líquido en el abdomen, como en los casos de ascitis, o en tumoraciones o visceromegalias,
el sonido a la percusión será un sonido mate o de matidez. En relación a la matidez, esta va a ser de convexidad superior, en casos de globo vesical, grandes quistes de ovario o miomas uterinos y también en el embarazo. En esta situación tenemos una matidez de convexidad superior. Ahora, la matidez en los casos de ascitis, por ejemplo, la matidez va a ser de concavidad superior, ya no de convexidad superior, sino de concavidad superior. Y esta matidez va a ser desplazable, porque el líquido libre en la ascitis es desplazable. Matidez de concavidad superior. Para hacer el diagnóstico de ascitis, debemos completar con maniobras que vienen a ser la matidez desplazable y la onda ascítica. La maniobra de la matidez desplazable consiste en percutir el abdomen con el paciente en decúbito lateral. La percusión se realiza de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, delimitando una línea horizontal de matidez inferior. Una línea horizontal de matidez inferior. Después, colocando al paciente en decúbito opuesto, en el decúbito lateral opuesto, se comprueba el mismo fenómeno. Es decir, se va a delimitar matidez horizontal a nivel inferior, pero ya en el decúbito lateral del otro lado. Esto es porque la matidez va a aparecer siempre en la zona de declive, por lo tanto es desplazable, por lo que indica que el líquido se desplaza libremente en la cavidad. Esa es la maniobra de la matidez desplazable. La onda ascítica. La otra maniobra es la onda ascítica para diagnosticar ascitis. La onda ascítica se realiza con ambas manos del examinador. Una de ellas se apoya sobre un flanco, con el pulgar en la línea infraumbilical. Con el pulgar en la línea infraumbilical. Esto se hace para bloquear la onda de la pared abdominal y simplemente se pueda percibir la onda líquida. Entonces, una mano apoyamos sobre un flanco y con el pulgar sostenemos el abdomen en la línea infraumbilical. Y con la otra mano vamos a percutir en el flanco opuesto con la punta de los dedos. Si hay ascitis, la mano apoyada en el flanco que no se está percutiendo va a percibir una onda líquida. Esa es la onda ascítica.
A esta maniobra podemos tener algunas variantes en las cuales quien está realizando el procedimiento se puede ayudar con una tercera persona o con el mismo paciente para que pueda a nivel de la línea infraumbilical apoyar la mano para bloquear la onda de la pared abdominal y solo se pueda percibir la onda líquida, es decir, la onda cítica. Aquí tenemos otro ejemplo donde al examinador le ayudan una tercera persona. El examinador, en este caso, una de las manos la ubica en un flanco y la otra con la que va a percutir en el otro flanco. Percute y la onda se desplaza en el sentido hacia el otro flanco. Es decir, el líquido se desplaza en el sentido al otro flanco y de esta manera se puede percibir el golpeo de la onda con la mano apoyada en el flanco. En ocasiones también la ascitis está tabicada. Cuando sucede esto, se puede generar zonas de matidez y sonoridad alternadas, a lo que se denomina percusión endámero, como sucede en la peritonitis tuberculosa. Entonces vamos a tener en unas zonas matidez y en otras zonas sonoridad y van a estar estas alternadas. Esto es la percusión endámero en la ascitis tabicada en casos de peritonitis tuberculosa. Finalmente, vamos a terminar la exploración física con la palpación. La palpación se puede realizar de manera digital para investigar principalmente el signo de Godet o de la fobia en pacientes con anasarca, es decir, con edema de pared abdominal, un edema generalizado. También para investigar en el caso de fecalomas, por ejemplo, percibir un empastamiento del dedo a la presión en la fosa ilíaca izquierda. Esto suele ser en los fecalomas. Se percibe un empastamiento. También la palpación digital se realiza para explorar los orificios y los trayectos herniarios, los puntos dolorosos abdominales y la palpación en el resto de la exploración y demás maniobras se puede realizar de manera monomanual y también bimanual. Entonces la palpación va a ser digital, monomanual o bimanual, dependiendo lo que queramos explorar. En relación a la palpación va a ser de dos tipos. Vamos a realizar una palpación superficial con el objetivo de palpar sobre todo la pared abdominal y una palpación profunda con el objetivo de palpar ya el contenido del abdomen. Muchas gracias. Esta es la primera parte de la exploración física del abdomen y vamos a continuar la siguiente clase con la segunda parte de la exploración física abdominal. Sobre todo vamos a completar lo que es la palpación.
Hasta pronto y que tengan un buen día.